El problema de la alimentación. Embelesado con la visión de los jardines prodigiosos, pedí al dedicado enfermero que descansáramos algunos minutos en un banco próximo. Lisias C cedió de buen grado. Agradable sensación de paz disfrutaba mi espíritu. Caprichosos chorros de agua de colores zigzagueaban en el aire formando figuras encantadoras. Quien observe esta colmena de servicio, ponderé, se ve inducido a examinar numerosos problemas. ¿Y el abastecimiento? No tengo noticias de un Ministerio de Economía. Antiguamente, explicó el paciente interlocutor, los servicios de esa naturaleza asumían caracteres más destacados. Pero, el actual gobernador decidió atenuar todas las expresiones de vida, que nos recordasen los fenómenos puramente materiales. Las actividades de abastecimiento quedaron así reducidas a simple servicio de distribución, bajo el control directo de la gobernación. Por lo demás, esta medida constituyó una de las disposiciones más beneficiosas. Refieren los anales que la colonia, hace más de un siglo, luchaba con extremas dificultades para adaptar a los habitantes a las leyes de la simplicidad. Muchos recién llegados a nuestro hogar duplicaban sus exigencias. Querían mesas abundantes y bebidas excitantes, evocando los viejos vicios terrestres. Solamente el Ministerio de la Unión Divina permaneció inmune a tales abusos, por las características que le son propias. No obstante, los demás vivían sobrecargados de angustiosos problemas de ese orden. Pero el gobernador actual no escatimó esfuerzos. Tan pronto como asumió las obligaciones administrativas, adoptó disposiciones justas. Antiguos misioneros de aquí me pusieron al corriente de curiosos acontecimientos. Me dijeron que a petición de la gobernación, vinieron 200 instructores de una esfera más elevada, a fin de suministrar nuevos conocimientos sobre la ciencia de la respiración y de la absorción de principios vitales de la atmósfera. Se realizaron numerosas asambleas. Algunos colaboradores técnicos de nuestro hogar se manifestaron contrarios alegando que la ciudad es de transición y que no sería justo, ni posible, desambientar inmediatamente a los hombres desencarnados, mediante espirituales. A pesar de todo, el gobernador no se desanimó. Prosiguieron las reuniones, las providencias y las actividades durante 30 años consecutivos. Algunas entidades eminentes llegaron a formular protestas de carácter público en sus reclamaciones. Por más de 10 veces el Ministerio de Auxilio estuvo abarrotado de enfermos que se confesaban víctimas del nuevo sistema de alimentación deficiente. En esos periodos, los opositores de la reducción multiplicaban acusaciones. Sin embargo, el gobernador jamás castigó a ninguno. Convocaba a los adversarios de la medida a la sede del gobierno y les exponía, paternalmente, los proyectos y finalidades del régimen, destacaba la superioridad de los métodos de espiritualización, facilitando a los más rebeldes enemigos del nuevo proceso variadas excursiones de estudio, en planos más elevados que el nuestro, ganando así mayor número de adeptos. Ante una pausa prolongada, reclamé interesado, continúe por favor, querido Lisias. ¿Cómo terminó la lucha edificante? Después de 21 años de perseverantes demostraciones por parte de la gobernación, se le adhirió el Ministerio de Elevación, que pasó a abastecer apenas lo indispensable. Pero no sucedió lo mismo con el Ministerio de Esclarecimiento, que demoró mucho en asumir su compromiso con motivo de los numerosos espíritus dedicados a las ciencias matemáticas que allí trabajaban. Eran ellos los más obstinados adversarios, mecanizados por los procesos de proteínas y carbohidratos, imprescindibles a los cuerpos físicos. No cedían terreno en sus concepciones. Semanalmente enviaban al gobernador largas observaciones y advertencias repletas de análisis y numeraciones, llegando a veces hasta la imprudencia. No obstante, el viejo gobernante nunca actuó por sí solo. Solicitó la asistencia de nobles mentores que nos orientan a través del Ministerio de Unión Divina y jamás dejó el más humilde boletín de solicitud y aclaración sin un minucioso examen. Mientras argumentaban los científicos y la gobernación, se produjeron peligrosos disturbios en el antiguo Departamento de Regeneración, hoy transformado en ministerio, envalentonados por la rebeldía de los cooperadores del Ministerio de Esclarecimiento. Los espíritus menos elevados que allí se albergaban se entregaron a condenables manifestaciones. Todo eso provocó cismas en los órganos colectivos de nuestro hogar, dando oportunidad a peligrosos asaltos de obscuras multitudes del umbral que intentaban invadir la ciudad, aprovechándose de brechas abiertas en los servicios de regeneración, donde gran número de colaboradores sostenían cierto intercambio clandestino, como consecuencia de los vicios de alimentación. Dada la alarma, el gobernador no se perturbó. Terribles amenazas se cernían sobre todos. Pero, él solicitó audiencia al Ministerio de Unión Divina y después de oír a nuestro más alto consejo,
Mandó a cerrar provisionalmente el Ministerio de Comunicaciones, determinó que funcionasen todos los calabozos de regeneración para aislar a los recalcitrantes, advirtió al Ministerio de Esclarecimiento, cuyas impertinencias soportó por más de 30 años consecutivos, prohibió temporalmente los auxilios a las regiones inferiores y, por primera vez en su administración, mandó a conectar las baterías eléctricas de las murallas de la ciudad, para la emisión de dardos magnéticos al servicio de la defensa común. No hubo combate ni ofensiva de la colonia, pero sí resistencia resoluta. Por más de 6 meses los servicios de alimentación en nuestro hogar fueron reducidos a inhalación de principios vitales de la atmósfera a través de la respiración, y agua mezclada con elementos solares, eléctricos y magnéticos. Entonces, la colonia supo lo que viene a ser la indignación del espíritu manso y justo. Al finalizar el periodo más agudo, la gobernación estaba victoriosa. El propio ministro de Esclarecimiento reconoció el error y cooperó en los trabajos de reajuste. Hubo en esos momentos regocijo público, y dicen que, en medio de la alegría general, el gobernador lloró emocionado, declarando que la comprensión general constituía el verdadero premio a su corazón. La ciudad volvió al movimiento normal. El antiguo Departamento de Regeneración fue convertido en ministerio. Desde entonces, solo existe mayor suministro de sustancias alimenticias que recuerdan la tierra. En los ministerios de regeneración y de auxilio, donde hay siempre gran cantidad de necesitados. En los demás hay solamente lo indispensable, esto es, todo el servicio de alimentación obedece a la más estricta sobriedad. Actualmente todos reconocen que la supuesta impertinencia del gobernador representó una medida de elevado alcance para nuestra liberación espiritual. Se redujo la expresión física y surgió maravilloso coeficiente de espiritualidad. Lisias guardó silencio y yo me entregué a profundos pensamientos sobre la gran lección. En el bosque de las aguas. Debido a mi creciente interés por los procesos de alimentación, Lisias me hizo la invitación siguiente: vamos al gran depósito de la colonia. Allí observará cosas interesantes. Verá que el agua es casi todo en nuestra estancia de transición. Curiosísimo, acompañé al enfermero sin vacilar. Llegados a extenso ángulo de la plaza, el generoso amigo agregó: esperemos el aerobús. Aún no me había repuesto de la sorpresa, cuando surgió un gran carro, suspendido del suelo a una altura de 5 metros, poco más o menos, repleto de pasajeros. Al descender hasta nosotros, a la manera de un elevador terrestre, lo examiné con atención. No era máquina conocida en la Tierra. Construida de material muy flexible, era de gran extensión, pareciendo estar unida a hilos invisibles por el gran número de antenas que tenía en el techo. Más tarde, confirmé mis suposiciones visitando los grandes talleres del servicio de tránsito y transporte. Lisias no me dio tiempo para indagaciones. Convenientemente situados en el confortable recinto, seguimos silenciosos. Experimentaba la timidez natural del hombre desambientado entre desconocidos. La velocidad era tanta que no permitía fijar la atención en detalles ni en construcciones que se hallaban escalonadas en el extenso recorrido. La distancia no era pequeña, pues tan solo después de 40 minutos, incluyendo ligeras paradas de 3 en 3 kilómetros, me invitó Lisias a descender sonriente y calmado. Me deslumbré ante un panorama de bellezas sublimes. El bosque, en floración maravillosa, embalsamaba al viento de embriagador perfume. Todo un prodigio de colores y luces agradables, entre márgenes bordados de exuberante grama, toda esmaltada de azulinas flores, se deslizaba un río de grandes proporciones. La corriente era tranquila, pero tan cristalina que parecía tener tonos de matiz celeste a causa de los reflejos del firmamento. Extensos caminos cortaban el verdor del paisaje. Plantados a distancias regulares, frondosos árboles ofrecían sombra amiga a la claridad de un sol confortador. Bancos de caprichosas formas invitaban al descanso. Notando mi deslumbramiento, Lisias me explicó: estamos en el bosque de las aguas. Esta es una de las más bellas regiones de nuestro hogar. Se trata de uno de los lugares predilectos para las excursiones de los enamorados, que vienen aquí a tejer las más bellas promesas de amor y fidelidad para las experiencias de la tierra. La observación ofrecía consideraciones muy interesantes, pero Lisias no me dio oportunidad para preguntar sobre este tema. Indicando un edificio de enormes proporciones aclaró: allí está el gran depósito de la colonia. Todo el volumen del río Azul, que tenemos a la vista, es absorbido en tanques inmensos de distribución. Las aguas que dan servicio a todas las actividades de la colonia parten de aquí. Luego se reúnen nuevamente debajo de los servicios de regeneración y vuelven a constituir el río, que prosigue su curso normal, rumbo al gran océano de substancias invisibles para la Tierra. Percibiendo mi íntima indagación agregó: en efecto, el agua aquí tiene otra densidad. Es mucho más tenue,
pura, casi fluídica. Observando las magníficas construcciones que tenía a mi frente, interrogué: ¿a qué ministerio está adscrito el servicio de distribución? Imagine, aclaró Lisias, que este es uno de los raros servicios materiales del Ministerio de la Unión Divina. ¿Qué dice?, pregunté, ignorando cómo conciliar una cosa y otra. El visitador sonrió y contestó placenteramente: en la Tierra casi nadie trata de conocer la importancia del agua. Pero, en nuestro hogar los conocimientos son muy distintos. En los círculos religiosos del planeta, enseñan que el Señor creó las aguas. Entonces es lógico que todo servicio creado necesite de energías y brazos para ser convenientemente mantenido. En esta ciudad espiritual, aprendemos a agradecer al Padre y a sus divinos colaboradores semejante dádiva. Conociéndola más íntimamente, sabemos que el agua es uno de los vehículos más poderosos para los fluidos de cualquier naturaleza. Aquí, es empleada sobre todo como alimento y remedio. Existen departamentos en el Ministerio de Auxilio, absolutamente consagrados a la manipulación del agua pura, con ciertos principios susceptibles de ser captados en la luz del sol y en el magnetismo espiritual. En la mayoría de las regiones de la extensa colonia, el sistema de alimentación tiene ahí sus bases. Pero, entre nosotros, solo los ministros de la unión divina son detentores del mayor patrón de espiritualidad superior, correspondiéndoles la magnetización general de las aguas del río Azul, para que sirvan a todos los habitantes de nuestro hogar con su imprescindible pureza. Ellos hacen el servicio inicial de limpieza y los institutos realizan trabajos específicos en el suministro de las sustancias alimenticias y curativas, cuando los diversos hilos de la corriente se reúnen de nuevo. En un punto lejano opuesto a este bosque, se ausenta el río de nuestra zona, conduciendo en su seno nuestras cualidades espirituales. Estaba extasiado con las explicaciones. En el planeta le objeté, jamás recibí elucidaciones de esta naturaleza. El hombre es desatento desde hace muchos siglos, tornó a decir Lisias, el mar equilibra su morada planetaria. El elemento acuoso le suministra el cuerpo físico, la lluvia le da el pan, el río organiza su ciudad. La presencia del agua le ofrece la bendición del dominador del mundo, olvidándose que es hijo del Altísimo, por encima de cualquier otra consideración. Pero llegará el tiempo en que copiará nuestros servicios, valorando la importancia de esa dádiva del Señor. Comprenderá entonces que el agua, como fluido creador, absorbe en cada hogar las características mentales de sus moradores. El agua en el mundo, amigo mío, no solamente acarrea residuos de los cuerpos, sino también las expresiones de nuestra vida mental. Será nociva en manos perversas pero útil en las manos generosas y, cuando se halla en movimiento, su corriente no solo esparcirá bendiciones de vida sino que constituirá un vehículo de la providencia divina. Absorberá las amarguras, odios y ansiedades de los hombres limpiando sus casas materiales y purificando su atmósfera íntima. Mi interlocutor cayó en actitud reverente, mientras mis ojos miraban la tranquila corriente, que despertaba en mis sublimes pensamientos noticias del plano. Deseaba mi generoso compañero facilitarme diversas observaciones sobre los diferentes barrios de la colonia, pero imperiosas obligaciones exclamaban su presencia en el puesto de trabajo. Ya tendrá usted ocasión de conocer las diversas regiones de nuestros servicios, exclamó bondadosamente, pues como puede ver, los ministerios de nuestro hogar son enormes células de trabajo activo. Ni siquiera en algunos días de estudio, se tiene la oportunidad de ver detalladamente a uno solo de ellos. Pero, no ha de faltarle oportunidad, aunque a mí no me sea posible acompañarlo. Clarencio tiene poderes para conseguirle fácil ingreso a cualquiera de las dependencias. Volvimos a la línea de paso del aerobús, que no se hizo esperar. Ahora me sentía casi a gusto. La presencia de muchos pasajeros ya no me constreñía. La anterior experiencia me dio enormes beneficios. Mi cerebro hervía en útiles indagaciones. Interesado en resolverlas, aproveché los minutos para valerme de mi compañero en todo cuanto fuese posible. Lisias, amigo, pregunté, ¿podría informarme si todas las colonias espirituales son idénticas a esta? ¿Si tienen los mismos procesos y las mismas características? En modo alguno. Si en las esferas materiales cada región y cada establecimiento revelan trazos peculiares, imagine la multiplicidad de condiciones en nuestros planos. Aquí, tal como en la Tierra, las criaturas se identifican por las fuentes comunes de origen y por la grandeza de los fines que deben alcanzar. Más importa considerar que cada colonia, como cada entidad, permanece en diferentes grados de la grande ascensión. Todas las experiencias de grupo se diferencian entre sí y nuestro hogar constituye una experiencia colectiva de esa naturaleza. Según nuestros archivos, muchas veces los que nos antecedieron buscaron inspiración en los trabajos de abnegados trabajadores de otras esferas. En compensación, otras agrupaciones buscan nuestro concurso para otras colonias en formación. No obstante,
cada agrupación presenta particularidades esenciales. Observando que el intervalo se hacía más largo, interrogué. ¿Partió de aquí la interesante formación de los ministerios? Sí, los misioneros de la creación de nuestro hogar visitaron los servicios de Nueva Alborada, una de las colonias espirituales más importantes que nos circundan, y allí encontraron la división por departamentos. Adoptaron el proyecto pero sustituyeron la palabra departamento por ministerio, con excepción de los servicios regeneradores que solamente con el gobernador actual consiguieron la ascensión. Procedieron así, considerando que la organización en ministerios es más expresiva, como definición de espiritualidad. Muy bien, exclamé. Eso no es todo, prosiguió el enfermero atento, la institución es eminentemente rigurosa, en lo que concierne al orden y a la jerarquía. Ninguna condición destacada es concedida aquí a título de favor. Solamente 4 entidades consiguieron ingresar, con responsabilidad definida, en el curso de 10 años, al Ministerio de Unión Divina. En general todos nosotros, después de prolongado tiempo de servicio y aprendizaje, volvemos a reencarnar en busca de perfeccionamiento. Mientras yo oía esas informaciones con justa curiosidad, Lisias continuaba, cuando los recién llegados de las zonas inferiores del umbral se revelan aptos para recibir la cooperación fraternal, se demoran en el ministerio de auxilio, pero cuando se muestran refractarios, son encaminados al ministerio de regeneración. Si revelan provecho, con el correr del tiempo son admitidos en los trabajos de auxilio, comunicaciones y esclarecimiento con el fin de que se preparen, con eficiencia, para futuras tareas planetarias. Solamente algunos consiguen una actividad prolongada en el Ministerio de Elevación, siendo rarísimos los que, cada 10 años, alcanzan permanencia en los trabajos de unión divina. No suponga que los testimonios sean vagas expresiones de actividades idealistas. Ya no estamos en la esfera del globo, donde el desencarnado es promovido de manera compulsiva a ser fantasma. Vivimos en un círculo de demostraciones activas. Las tareas de auxilio son laboriosas y complicadas. Los deberes en el Ministerio de Regeneración constituyen testimonios pesadísimos. Los trabajos en comunicaciones exigen alta noción de responsabilidad individual. Los campos de esclarecimiento requieren gran capacidad de trabajo y valores intelectuales profundos. El Ministerio de Elevación pide renuncia e iluminación. Las actividades de unión divina requieren conocimiento justo y sincera aplicación del amor universal. La gobernación, a su vez, es sede activísima de todos los asuntos administrativos y de numerosos servicios de control directo, como, por ejemplo, el de la alimentación, la distribución de energías eléctricas, tránsito, transporte y otros. Aquí, en verdad, la ley del descanso es rigurosamente observada, para que determinados servidores no estén más sobrecargados que otros, pero la ley del trabajo es también rigurosamente cumplida. En lo que concierne al reposo, la única excepción es la del propio gobernador, que nunca aprovecha lo que le toca en ese terreno. Pero, ¿nunca se ausenta el de la gobernación? Solo en las ocasiones en que el bien público así lo exige. En obediencia a ese imperativo, el gobernador va semanalmente al Ministerio de Regeneración, que es la zona de nuestro hogar donde ocurre mayor número de perturbaciones, a causa de la sintonía de muchos de sus huéspedes con los hermanos del umbral. Multitud de espíritus desviados se encuentran recogidos allí. Aprovecha en las tardes de los domingos, después de orar en la ciudad en el gran templo de la gobernación, para cooperar con los ministros de regeneración, atendiéndolos en sus difíciles problemas de trabajo. En ese menester se priva a veces de grandes alegrías, para amparar a desorientados y sufridores. El aerobús nos dejó en la vecindad del hospital, donde me esperaba un aposento confortable. En plena vía pública, se oían, como había observado a la salida, bellas melodías atravesando el aire. Notando mi ansia indagadora, Lisias explicó fraternalmente: esas músicas proceden de los talleres donde trabajan habitantes de nuestro hogar. Después de consecutivas observaciones, reconoció la gobernación que la música intensifica el rendimiento del servicio, en todos los sectores del esfuerzo constructivo. Desde entonces, nadie trabaja en nuestro hogar, sin ese estímulo de alegría. En ese ínterin llegábamos a la portería. Un atento enfermero se adelantó notificando: hermano Lisias, lo llaman del pabellón de la derecha para un servicio urgente. Mi compañero se alejó en calma mientras yo me recogía en mi aposento particular repleto de íntimas indagaciones. El umbral, después de haber recibido tan valiosas informaciones, se agudizaba mi deseo de intensificar la adquisición de conocimientos relativos a diversos problemas que las palabras de Lisias sugerían. Las referencias a espíritus del umbral estimulaban mi curiosidad. La ausencia de preparación religiosa, en el mundo, da motivo a dolorosas perturbaciones. ¿Qué sería el umbral? Conocía, apenas, la idea del infierno y del purgatorio,
a través de los sermones oídos en las ceremonias católico-romanas a que había asistido, obedeciendo a preceptos protocolares. Pero de ese umbral nunca tuve noticias. Al primer encuentro con el generoso visitador, mis preguntas no se hicieron esperar. Lisias me oyó, atento, y replicó: Vaya, vaya, ¿de manera que usted anduvo detenido por allá tanto tiempo y no conoce la región? Recordé los sufrimientos pasados, experimentando escalofríos de horror. El umbral, continuó él, solícito, comienza en la superficie terrestre. Es la zona obscura de cuantos en el mundo no se resolvieron a atravesar las puertas de los deberes sagrados a fin de cumplirlos, demorándose en el valle de la indecisión o en el pantano de los numerosos errores. Cuando el espíritu reencarna, promete cumplir el programa de servicios del Padre, pero al recapitular experiencias en el planeta, es muy difícil hacerlo, procurando solo aquello que satisfaga el egoísmo. Así siguen manteniéndose el mismo odio a los adversarios y la misma pasión por los amigos. Pero, ni el odio es justicia, ni la pasión es amor. Todo lo que excede sin aprovechamiento, perjudica la economía de la vida. Pues bien, todas las multitudes de desequilibrados permanecen en las regiones nebulosas que siguen a los fluidos carnales. El deber cumplido es una puerta que atravesamos en el infinito, rumbo al continente sagrado de la unión con el Señor. Es natural, por tanto, que el hombre remiso al cumplimiento de justas obligaciones, tenga esa bendición indefinidamente aplazada, observando la dificultad que tenía en aprender todo el contenido de la enseñanza. En vista de mi casi total ignorancia de los principios espirituales, Lisias procuró tornar la lección más clara. Imagine que cada uno de nosotros, renaciendo en el planeta, somos portadores de un traje sucio para lavar en el tanque de la vida humana. Esa ropa inmunda es el cuerpo causal, tejido por nuestras manos, en las experiencias anteriores. Compartiendo de nuevo las bendiciones de la oportunidad terrestre olvidamos el objetivo esencial, y en vez de purificarnos por el esfuerzo del lavado nos manchamos aún más, contrayendo nuevos lazos y encarcelándonos a nosotros mismos en verdadera esclavitud. Ahora, si al regresar al mundo procurábamos un medio de huir a la suciedad, por el desacuerdo de nuestra situación con el medio elevado, ¿cómo regresar a ese mismo ambiente luminoso? ¿En peores condiciones? Por tanto, el umbral funciona como región destinada al agotamiento de residuos mentales, una especie de zona purgatorial, donde se quema por cuotas el material deteriorado de las ilusiones que la criatura adquirió al mayor, menospreciando la sublime oportunidad de una existencia terrenal. La imagen no podía ser más clara y más convincente. No lograba disfrazar mi justa admiración. Comprendiendo el efecto benéfico que me traían aquellos esclarecimientos, Lisias, continuó, el umbral es una región de profundo interés para quien esté en la tierra. Se concentra allí todo lo que no tiene finalidad para la vida superior. Y note usted que la providencia divina actuó sabiamente, permitiendo que se crease tal departamento en torno al planeta. Hay legiones compactas de almas irresolutas e ignorantes, que no son suficientemente perversas para ser enviadas a colonias de reparación más dolorosa, ni bastante nobles para ser conducidas a planos de elevación. Constituyen legiones de habitantes del umbral, compañeros inmediatos de los hombres encarnados, separados de ellos apenas por leyes vibratorias. No es de extrañar, por tanto, que semejantes lugares se caractericen por grandes perturbaciones. Allí viven y se agrupan los rebeldes de toda especie. Forman igualmente núcleos invisibles de notable poder, por la concentración de las tendencias y deseos generales. ¿No recuerda las muchas personas que, en la tierra se desesperan cuando el cartero no viene o el tren no llega? Pues el umbral está repleto de desesperados. Por no encontrar al Señor a disposición de sus caprichos, después de la muerte del cuerpo físico, y sintiendo que la corona de la vida eterna es la gloria intransferible de los que trabajan con el Padre, esas criaturas se rebelan y demoran en mezquinas edificaciones. Nuestro hogar tiene una sociedad espiritual, pero esos núcleos poseen infelices malhechores y vagabundos de varias categorías. Es zona de verdugos y de víctimas, de explotadores y explotados. Valiéndome de la pausa espontánea, exclamé impresionado. ¿Cómo explicar eso? ¿No hay allí defensa ni organización? El interlocutor sonrió aclarando. La organización es atributo de espíritus organizados. La zona inferior a la que nos referimos se parece a la casa en la cual no hay pan. Todos gritan y nadie tiene razón. El viajero distraído pierde el tren y el agricultor que no sembró no puede recoger. Una certeza puedo darle, no obstante las sombras y las angustias del umbral. Nunca falta allí la protección divina. Cada espíritu permanece en él solo el tiempo necesario. Para eso, amigo mío, permitió el Señor que se erigiesen muchas colonias como esta.
consagradas al trabajo y al socorro espiritual. Tal parece, entonces, que esa esfera se mezcla casi con la esfera de los hombres, observé. Sí, confirmó el dedicado amigo, y es en esa zona que se extienden los hilos invisibles que unen las mentes humanas entre sí. El plano está repleto de desencarnados y de formas pensamientos de los encarnados, porque todo espíritu donde quiera que se encuentra, es un núcleo radiante de fuerzas que crean, transforman o destruyen exteriorizadas en vibraciones y que la ciencia terrestre aún no puede comprender. Quien piensa, está haciendo algo más que esto. Es por el pensamiento que los hombres encuentran en el umbrallos compañeros cuya afinidad con las tendencias de cada uno les atrae. Toda alma es un imán poderoso. Hay una extensa humanidad invisible, que sigue a la humanidad visible. Las misiones más laboriosas del Ministerio de Auxilio están constituidas en el umbral por abnegados servidores, porque si la tarea de los bomberos en las grandes ciudades terrenas es difícil por las llamas y cortinas de humo que enfrentan, los misioneros del umbral encuentran fluidos pesadísimos emitidos sin cesar por millares de mentes desequilibradas, en la práctica del mal, o terriblemente flageladas en los sufrimientos rectificadores. Es necesario mucho valor y mucha renuncia para ayudar a quien nada comprende del auxilio que se le ofrece. Lisias calló. Sumamente impresionado, exclamé: «Ah. Como deseo trabajar junto a esas legiones de infelices, llevándoles el pan espiritual del esclarecimiento». El enfermero amigo me miró bondadosamente, y después de meditar en silencio unos largos momentos, al despedirse acentuó: «¿Cuenta usted ya con la preparación necesaria para semejante servicio?» En el gabinete del ministro, con las mejorías obtenidas, surgía en mí la necesidad de movimiento y trabajo. Después de tanto tiempo y agotados los años difíciles de luchas, me volví al interés por los quehaceres que llenan el día útil de todo hombre normal, en el mundo. Resultaba innegable que había perdido excelentes oportunidades en la tierra y que muchas fallas señalaban mi camino. Ahora, recordaba los 15 años de clínica, sintiendo un cierto vacío en el corazón. Me encontraba a mí mismo, como vigoroso agricultor en pleno campo, con las manos atadas e imposibilitado de acometer el trabajo. Cercado de enfermos no podía aproximarme, como en otros tiempos, reuniendo en mí al amigo, al médico y al investigador. Oyendo gemidos incesantes en los departamentos contiguos, no me era lícita ni siquiera la función de enfermero y colaborador en los casos de socorro urgente. Claro que no me faltaban deseos. Pero mi posición allí era lo bastante humilde para atreverme. Por otra parte, los médicos espirituales usaban otra técnica diferente. En el planeta sabía que mi derecho de intervenir comenzaba en los libros conocidos y en los títulos conquistados, pero en aquel ambiente nuevo la medicina comenzaba en el corazón, exteriorizándose en amor y cuidado fraternal. Cualquier enfermero, de los más simples, en nuestro hogar, tenía conocimientos y posibilidades muy superiores a mi ciencia. Por tanto, era imposible realizar cualquier tentativa de trabajo espontáneo, por constituir, a mi ver, invasión en siembra ajena. Ante tales dificultades, era Lisias el amigo indicado para mis confidencias de hermano. Consultado aclaró: «¿Por qué no solicita la ayuda de Clarencio? Lo atenderá enseguida. Pídale consejos. Él pregunta siempre por usted y sé que hará todo a su favor». Me animó gran esperanza. Consultaría al ministro de Auxilio. Iniciadas mis gestiones, se me informó que el generoso benefactor podría atenderme a la mañana siguiente en su gabinete particular. Esperé ansioso el momento oportuno. Al día siguiente, muy temprano, me dirigí al local indicado. ¿Cuál no sería mi sorpresa al ver que 3 personas se hallaban allí, aguardando a Clarencio? En igualdad de circunstancias, el dedicado ministro de Auxilio había llegado mucho antes que nosotros y atendía asuntos más importantes que la recepción de visitas y solicitudes. Terminado el servicio urgente, comenzó a llamarnos de 2 en 2. Me impresionó tal procedimiento de audiencia. Supe más tarde que él aprovechaba ese método para que las opiniones suministradas al interesado sirviesen igualmente a otros, atendiendo así necesidades de orden general, ganando tiempo y provecho. Transcurridos algunos minutos llegó mi turno. Penetré en el gabinete en compañía de una señora de edad, que sería oída en primer lugar siguiendo el orden de turno. El ministro nos recibió cordialmente poniéndose a nuestra disposición para escucharnos. «Noble Clarencio», comenzó diciendo la desconocida compañera. «Vengo a pedir sus buenos oficios a favor de mis 2 hijos. Ya no puedo tolerar tanta saudade, estando informada de que ambos viven exhaustos y sobrecargados de infortunios en el ambiente terrestre. Reconozco que los designios del Padre son justos y amorosos, pero no obstante soy madre y no logro subtraerme al peso de la angustia». Y la pobre criatura se deshizo allí mismo en copioso llanto. El ministro le dirigió una mirada fraterna,
aunque conservando intacta su energía personal, respondiendo con bondad: si la hermana reconoce que los designios del Padre son justos, ¿qué me corresponde hacer? Deseo, replicó afligida, que me conceda recursos para protegerlos yo misma en las esferas del globo. Oh amiga, dijo el benefactor amorosamente, solo en el espíritu de humildad y trabajo nos es posible proteger a alguien. ¿Qué me dice de un padre terrestre que desease ayudar a los hijitos, manteniéndose en absoluta quietud en el hogar confortable? El Padre creó el servicio y la cooperación como leyes que nadie puede traicionar sin perjuicio propio. ¿No le dice nada la conciencia en ese sentido? ¿Cuántos bonos hora podrá presentar en beneficio de su pretensión? La interpelada respondió vacilante. 304. Es muy lamentable, aclaró Clarencio sonriendo, pues se hospeda aquí desde hace más de 6 años. Apenas dio a la colonia, hasta hoy, 304 horas de trabajo. Pues, tan pronto como se restableció de las luchas sufridas en la región inferior, le ofrecí loable actividad en el grupo de vigilancia del Ministerio de Comunicaciones. Pero aquello era un servicio intolerable, respondió la interlocutora. Era una lucha incesante contra entidades malignas y resultó natural que no me adaptase. Imperturbable, Clarencio continuó, la situé después entre los hermanos de soporte en tareas regeneradoras. Peor, exclamó la señora, aquellos departamentos andan repletos de personas inmundas. Palabrotas, indecencias, miserias. Reconociendo sus dificultades, que esclareció el ministro, la envié a cooperar en la enfermería de los perturbados. Pero, ¿quién podría tolerarlos sino los santos? Inquirió la solicitante rebelde. Hice lo posible, pero aquella multitud de almas desviadas desaniman a cualquiera. No terminaron ahí mis esfuerzos, contestó el benefactor sin perturbarse. La coloqué en los gabinetes de investigaciones y pesquisas del Ministerio de Esclarecimiento y, tal vez enfadada por mis disposiciones, la hermana se acogió deliberadamente a los campos de reposo. También era imposible continuar allí, dijo la señora. Solo encontré experiencias exhaustivas, fluidos extraños y jefes crueles. Tome nota, amiga mía, aclaró el consagrado y seguro orientador. El trabajo y la humildad son los dos márgenes del camino para el auxilio. Para ayudar a alguien, necesitamos hermanos que se hagan cooperadores, amigos, protectores y servidores. Antes de amparar a los que amamos es indispensable establecer corrientes de simpatía. Sin la cooperación es imposible atender con eficiencia. El campesino que cultiva la tierra gana la gratitud de los que saborean los frutos. El operario que atiende a jefes exigentes, ejecutando sus determinaciones, representa el sostén del hogar en que el Señor lo colocó. El servidor que obedece construyendo, conquista a superiores, compañeros y demás interesados en el servicio. Ningún administrador podrá ser útil a los que ama si no sabe servir y obedecer noblemente. Hiérase el corazón o experiméntese dificultades, que sepa cada cual que todo servicio útil pertenece al dador universal. Después de una breve pausa continuó, ¿qué hará pues en la tierra, si todavía no aprendió a soportar cosa alguna? No dudo de su dedicación a los hijos queridos, pero hay que reconocer que comparecería por allá como madre paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Para que cualquiera de nosotros alcance la alegría de auxiliar a los ama. 2. Se hace necesaria la interferencia de quienes hayamos ayudado antes. Los que no cooperan no reciben cooperación. Esto es ley eterna. Si usted, hermana, no acumuló nada de sí para dar, es justo que procure contribuciones amorosas de otros. Pero, ¿cómo recibir la colaboración imprescindible si todavía no sembró ni siquiera simple simpatía? Vuelva a los campos de reposo donde se abrigó últimamente y reflexione. Después examinaremos el asunto con la debida atención. Enjugando copiosas lágrimas, se sentó inquieta aquella madre. Enseguida el ministro me miró compasivamente y dijo: aproxímese, amigo mío. Me levanté indeciso para conversar con él. Elucidaciones de Clarencio. Me latía aceleradamente el corazón, haciéndome recordar al aprendiz bisoño ante rigurosos examinadores. Viendo a aquella mujer llorando y ponderando la serena energía del ministro de auxilio, temblaba dentro de mí mismo, arrepentido de haber provocado aquella audiencia. ¿No sería mejor callar, aprendiendo a esperar resoluciones superiores? ¿No sería inoportuna presunción reclamar atribuciones de médico en aquella casa, donde permanecía como enfermo? La sinceridad de Clarencio para con la hermana que me antecediera, despertaba en mí nuevos razonamientos. Quise desistir, volver al aposento renunciando al deseo de la víspera, pero era imposible. El ministro de auxilio, como si adivinase mis más íntimos propósitos, exclamó en tono firme: estoy dispuesto a oírlo. Iba a solicitar instintivamente cualquier servicio médico en nuestro hogar pese a la indecisión que me dominaba. Pero la conciencia me advertía:
¿Por qué referirse a un servicio especializado? ¿No sería repetir los errores humanos, dentro de los cuales la vanidad no tolera más actividades, que la correspondiente a los prejuicios de títulos nobiliarios o académicos? Esta idea me equilibraba, y bastante confundido dije, me tomé la libertad de venir hasta aquí para rogar sus buenos oficios y pedirle que me reintegre al trabajo. Tengo añoranza de mi oficio ahora que la generosidad de nuestro hogar me devolvió la bendición de mi armonía orgánica. Cualquier trabajo útil me interesa con tal que me saque de la inacción. Clarencio me miró largamente como escudriñando mis intenciones más íntimas. Ya sé. Verbalmente pide cualquier género de tarea, pero, en el fondo, siente falta de sus clientes, de su consultorio, del ambiente de servicio con que el Señor honró su personalidad en la tierra. Hasta ahí aquellas palabras eran rayos de confortamiento y esperanza que yo recibía en el corazón con gestos afirmativos. Pero después de una pausa más larga, el ministro prosiguió. Entretanto, hay que considerar que a veces el Padre nos honra con su confianza y nosotros desvirtuamos los verdaderos títulos de servicio. Usted fue médico en la tierra rodeado de todas las facilidades en el terreno de los estudios. Nunca supo el precio de un libro, porque sus padres, generosos, costeaban todos sus gastos. Luego, después de graduado, comenzó a recibir lucros compensadores. Ni siquiera tuvo las dificultades del médico pobre, obligado a movilizar sus relaciones afectivas para hacer clínica. Prosperó tan rápidamente que transformó las facilidades conquistadas en la carrera médica, en muerte prematura. Mientras fue joven y sano cometió numerosos abusos dentro del cuadro de trabajos al que Jesús le destinó. Ante aquella mirada firme y bondadosa al mismo tiempo, una extraña perturbación se apoderó de mí. Respetuosamente respondí, reconozco la pertinencia de las observaciones, pero si fuera posible estimaría obtener medios para rescatar mis débitos, consagrándome, sinceramente, a los enfermos de este parque hospitalario. Es un impulso muy noble, dijo Clarencio apacible, sin embargo, es necesario convenir en que toda tarea en la tierra, en el campo de las profesiones, es una oportunidad que confiere el Padre para que el hombre penetre los templos divinos del trabajo. El título para nosotros es simplemente una ficha, pero en el mundo suele representar una puerta abierta a todos los disparates. Con esa ficha el hombre se habilita para aprender noblemente y para servir al Señor en el cuadro de sus divinos servicios en el planeta. Tal principio es aplicable a todas las actividades terrestres, excluyendo convenciones de sectores en los cuales se desdoblen. El hermano recibió una ficha de médico, penetró en el templo de la medicina, pero su acción, dentro de él, no se verificó en normas que me autoricen a endosar sus actuales deseos. ¿Cómo transformarlo de un momento a otro en médico de espíritus enfermos cuando solo se circunscribió a hacer observaciones exclusivas a la esfera del cuerpo físico? No niego su capacidad como excelente fisiólogo, pero el campo de la vida es muy extenso. ¿Qué diría del botánico que reuniese definiciones sobre la base del examen de cáscaras secas de algunos árboles? Gran número de médicos en la Tierra se conforman con conclusiones matemáticas ante los servicios de anatomía. Estamos de acuerdo que las matemáticas es respetable, pero no es la única ciencia del universo. Como reconoce ahora, el médico no puede estacionarse en diagnósticos y terminologías. Hay que penetrar el alma, sondearle las profundidades. Muchos profesionales de la medicina, en el planeta, son prisioneros de las salas académicas, porque la vanidad les robó la llave de la cárcel. Raros son los que consiguen atravesar el pantano de los intereses inferiores, sobreponerse a prejuicios comunes y, para esas excepciones, se reservan las burlas del mundo y el escarnio de los compañeros. Quedé atónito. No conocía tales nociones de responsabilidad profesional. Me asombraba aquella interpretación del título académico, reducido a la ficha de ingreso en zonas de trabajo para cooperar activamente con el Señor Supremo. Incapaz de intervenir, aguardé a que el ministro de Auxilio volviese a tomar el hilo de las elucidaciones. Como se puede deducir, continuó él, usted no se preparó convenientemente para los servicios de aquí. Generoso benefactor, me atreví a decir. Comprendo la lección y me inclino ante la evidencia. Y, haciendo un esfuerzo para contener las lágrimas, pedí, humildemente, me someto a cualquier trabajo en esta colonia de realización y de paz. Con una profunda mirada de simpatía respondió, amigo mío, no poseo solamente verdades amargas. Tengo también palabras de estímulo. No puede todavía ser médico en nuestro hogar, pero podrá asumir el cargo de aprendiz oportunamente. Su posición actual no es de las mejores. No obstante, es confortadora por las intercesiones a su favor llegadas al ministerio de auxilio de mi madre. Pregunté embriagado de emoción y alegría. Sí, aclaró el ministro.
de su madre y de otros amigos en cuyo corazón plantó usted la semilla de la simpatía. Después de su llegada pedí al Ministerio de Esclarecimiento que recopilase sus notas personales, las cuales examiné atentamente. Mucha imprevisión, numerosos abusos y mucha irreflexión, pero en los 15 años en los que ejerció como médico también proporcionó recetas gratuitas a más de 6.000 necesitados y la mayoría de las veces practicó esos actos meritorios por altruismo. Ahora puede verificar que el verdadero bien esparce bendiciones en nuestros caminos. De esos beneficiados, 15 no lo olvidaron y han enviado hasta ahora vehementes llamadas a su favor. Debo añadir que también el bien que proporcionó a los indiferentes surge aquí a su favor. Sonriente Clarencio concluyó aquellas elucidaciones sorprendentes agregando: aprenderá nuevas lecciones en nuestro hogar y después de acumular experiencias útiles, cooperará eficientemente con nosotros preparándose para el futuro infinito. Me sentía radiante. Por primera vez lloré de alegría en la colonia. ¿Quién podría comprender en la tierra semejante júbilo? A veces es preciso que calle el corazón en el grandilocuente silencio de lo divino. La visita materna, atento a las recomendaciones de Clarencio, procuraba reconstruir energías para comenzar de nuevo el aprendizaje. En otro tiempo tal vez me hubiera ofendido ante observaciones, en apariencia, tan crudas. Pero en aquellas circunstancias recordaba mis antiguos errores y me sentía confortado. Los fluidos carnales compelen el alma a profundas somnolencias. Verdaderamente, apenas ahora reconocía que la experiencia humana, bajo ninguna hipótesis, podía ser considerada como un juego. La importancia de la reencarnación en la Tierra surgía a mi vista evidenciando grandezas hasta entonces ignoradas. Considerando las oportunidades perdidas, reconocía no merecer la hospitalidad de nuestro hogar. Clarencio tenía dobladas razones para hablarme con aquella franqueza. Pasé varios días entregado a profundas reflexiones sobre la vida. Sentía en lo íntimo gran ansiedad de volver a ver el hogar terrestre. Sin embargo, me abstenía de pedir nuevas concesiones. Los benefactores del Ministerio de Auxilio eran excesivamente generosos conmigo. Adivinaban mis pensamientos. Si hasta entonces no me habían proporcionado una satisfacción espontánea a semejante deseo, era que tal propósito no sería oportuno. Callaba, pues, resignado y algo triste. Lisias hacía todo lo posible por contentarme con opiniones consoladoras. Yo estaba en esa fase de recogimiento inexplicable en que el hombre es llamado adentro de sí mismo por su conciencia profunda. Un día el bondadoso visitador penetró radiante en mi departamento exclamando: «Adivine quién llegó para verlo». Aquella fisonomía alegre, aquellos ojos brillantes de Lisias no me engañaban. «Mi madre», respondí lleno de confianza. Con los ojos desorbitados por la alegría vi a mi madre entrar con los brazos extendidos. «Hijo. Hijo mío. Ven a mí, amado mío». No puedo decir lo que pasó entonces. Me sentí nuevamente niño como en los tiempos en que jugaba bajo la lluvia con los pies descalzos, en la arena del jardín. Me abracé a ella cariñosamente, llorando de júbilo, experimentando los más sagrados transportes de ventura espiritual. La besé repetidas veces, la apreté en mis brazos mezclando mis lágrimas con las suyas. No sé cuánto tiempo estuvimos juntos abrazados. Finalmente fue ella quien me despertó de aquel arrobamiento, recomendándome: «Vamos, hijo, no te emociones tanto». También la alegría cuando es excesiva acostumbra a castigar el corazón. En vez de cargar a mi adorada viejecita en los brazos, como lo hacía en la tierra, en los últimos tiempos de su romería por allá, fue ella quien me enjugó el copioso llanto, conduciéndome al diván. «Estás débil todavía, hijito. No malgastes energías». Me senté a su lado y ella, cuidadosamente, acomodó mi cansada frente en sus rodillas, acariciándola levemente para confortarme a la luz de santas recordaciones. Me sentí el más venturoso de los hombres. Tenía la impresión de que el barco de mis esperanzas había anclado en puerto seguro. La presencia maternal constituía infinito consuelo a mi corazón. Aquellos minutos me daban la idea de un sueño tejido en la trama de una felicidad indecible. Como un niño que no pierde detalles me fijaba en su ropaje, copia perfecta de uno de sus viejos trajes caseros. Observé su vestido oscuro, sus medias de lana y su mantilla azul. Contemplé su pequeña cabeza aureolada de hilos de nieve, las arrugas de su rostro y su dulce y serena mirada de todos los días. Con las manos trémulas de alegría acaricié sus queridas manos sin conseguir articular frase. «Empero, mi madre más fuerte que yo», dijo con serenidad, «nunca sabremos agradecer a Dios tan grandes beneficios. El Padre jamás nos olvida, hijo mío. Qué largo tiempo de separación, pero no juzgues por ello que te he olvidado.
A veces la providencia separa a los corazones, temporalmente, para que aprendamos el amor divino. Con su ternura de todos los tiempos sentí que se revivían las llagas terrestres. Oh, qué difícil es desprenderse de residuos traídos de la tierra. Cómo pesa la imperfección acumulada en siglos sucesivos. Cuántas veces oyera consejos saludables de Clarencio, observaciones fraternales de Lisias, para renunciar a las lamentaciones, pero oh cómo se reabrían las viejas heridas al contacto del cariño maternal. Del llanto de alegría pasé a las lágrimas de angustia, recordando exageradamente los pasajes terrestres. No conseguía aceptar que aquella visita no era para satisfacción de mis caprichos y sí una preciosa bendición de la misericordia divina. Evocando antiguas exigencias, llegué a la conclusión de que la autora de mis días debía continuar siendo depositaria de mis quejas y males sin fin. En la tierra, las madres no pasan de ser esclavas en el concepto de los hijos. Son raros los que entienden su dedicación antes de perderlas. Con la misma falsa concepción de otros tiempos resbalé por el terreno de dolorosas confidencias. Mi madre me oía callada, dejando traslucir inexplicable melancolía. Con los ojos húmedos y apretándome de cuando en cuando estrechamente en su corazón, habló llena de cariño. Oh, querido hijo. No ignoro las instrucciones que nuestro generoso Clarencio te suministró. No te quejes. Agradezcamos al Padre la bendición de este reencuentro. Sintámonos ahora en una escuela diferente, donde aprendemos a ser hijos del Señor. En la posición de madre terrestre, no siempre conseguí orientarte como debía. También yo trabajo reajustando el corazón. Tus lágrimas me retrotraen al panorama de sentimientos humanos. Algo intenta operar ese retroceso en mi alma. Quiero dar razón a tus lamentos, erigirte un trono como si fueses la mejor criatura del universo. Pero esta actitud, actualmente, no se aviene con las nuevas lecciones de la vida. Esos gestos son perdonables en las esferas de la carne, pero aquí, hijo mío, es indispensable atender ante todo al Señor. No eres el único hombre desencarnado que tiene que reparar sus propios errores. Ni soy yo la única madre que debe sentirse distante de sus seres amados. Por tanto, nuestro dolor no nos edifica por el llanto que vertemos o por las heridas que sangran en nosotros, sino por la puerta de luz que nos ofrece al Espíritu con el fin de ser más comprensivos y más humanos. Lágrimas y úlceras constituyen un proceso de bendita expansión de nuestros más puros sentimientos. Después de extensa pausa en que la conciencia profunda me advertía solemne, mi madre prosiguió: si es posible aprovechar estos rápidos minutos en expansión de amor, ¿por qué hemos de desviarlos hacia sombras de lamentaciones? Regocijémonos, hijo, y trabajemos incesantemente. Modifica tu actitud mental. Me conforta tu confianza en mi cariño y experimento sublime felicidad con tu ternura filial. Pero no puedo retroceder en mis experiencias. Amémonos con el grande y sagrado amor divino. Aquellas benditas palabras me despertaron. Tenía la impresión de que vigorosos fluidos partían del sentimiento materno vitalizándome el corazón. Mi madre me contemplaba embelesada mostrando una bella sonrisa. Me levanté y respetuoso la besé en la frente sintiéndola más amorosa y más bella que nunca. Confidencias. La palabra materna me consoló reorganizando mis energías interiores. Mi madre comentaba el servicio considerándolo como una bendición a los dolores y dificultades, que proporcionaba crédito de alegrías y lecciones sublimes. Inesperado e inexpresable contentamiento me bañaba el espíritu. Aquellos conceptos nutrían mi alma de un modo extraño. Me sentía otro, más alegre, más animado, más feliz. «Oh, madre mía», exclamé conmovido, «debe ser maravillosa la esfera en que vive». «Qué sublimes contemplaciones espirituales, qué ventura». Ella esbozó significativa sonrisa y asintió. La esfera elevada, hijo mío, requiere siempre más trabajo, mayor abnegación. No supongas que tu madre permanezca en visiones beatíficas, alejada de los deberes justos. Debo hacerte sentir que mis palabras no representan ninguna nota de tristeza, en la situación en la que me encuentro. Es más bien una revelación necesaria de las responsabilidades que me atañen. Desde que regresé de la tierra he trabajado intensamente por nuestra renovación espiritual. Muchas entidades al desencarnar, permanecen aferradas al hogar terrestre bajo el pretexto de amar mucho a los que quedan en el mundo carnal. Aquí me enseñaron a la inversa, que el verdadero amor para transformarse en beneficio, necesita trabajar siempre. Desde mi regreso procuro esforzarme por conquistar el derecho de ayudar a aquellos que tanto amamos. ¿Dónde está mi padre?, pregunté. ¿Por qué no vino con usted? Mi madre reflejó singular expresión en el rostro y respondió: «Ah, tu padre. Tu padre. Hace 12 años que está en una zona de tinieblas densas, en el umbral.
En la tierra siempre nos había parecido fiel a las tradiciones de familia, arraigado a la caballerosidad del alto comercio a cuyas filas perteneció hasta el fin de su existencia, y al fervor del culto externo en materia religiosa, pero en el fondo era débil y mantenía uniones clandestinas fuera de nuestro hogar. Dos de ellas estaban mentalmente ligadas a una vasta red de entidades maléficas, y tan pronto desencarnó. Su paso por el umbral fue muy amargo para mi pobre Laerte, porque las desventuradas criaturas a quienes había hecho muchas promesas, lo esperaban ansiosas prendiéndolo de nuevo en las telas de la ilusión. Al principio él quiso reaccionar esforzándose por encontrarme, pero no pudo comprender que después de la muerte del cuerpo físico el alma se encuentra tal cual vive intrínsecamente. Por tanto, Laerte no percibió mi presencia espiritual ni la asistencia desvelada de otros amigos nuestros. Habiendo gastado muchos años fingiendo, desnaturalizó su visión espiritual restringiendo su patrón vibratorio y el resultado fue hallarse en compañía de relaciones que cultivara irreflexivamente con la mente y el corazón. Los principios de familia y el amor a nuestro nombre ocuparon algún tiempo su espíritu. De cierto modo luchó repeliendo las tentaciones, pero al fin cayó nuevamente enredado en las sombras por falta de perseverancia en el buen y recto pensamiento. Muy impresionado, pregunté, ¿acaso no hay medios de sustraerlo de tales abyecciones? Ah, hijo mío, elucidó la palabra materna, yo lo visito con frecuencia. Pero, él no me percibe. Su potencial vibratorio es todavía muy bajo. Intento atraerlo al buen camino por la inspiración, mas apenas consigo, de cuando en cuando, arrancarle algunas lágrimas de arrepentimiento sin obtener serias resoluciones. Las infelices de las cuales se constituyó en prisionero lo alejan de mis sugestiones. Vengo trabajando intensamente año tras año. Solicité el amparo de amigos en 5 núcleos diversos de actividad espiritual más elevada, incluso aquí en nuestro hogar. Cierta vez Clarencio casi consiguió atraerlo al Ministerio de Regeneración, pero fue en balde. No es posible encender luz en un candil sin aceite y sin pabilo. Se necesita la adhesión mental de Laerte para conseguir levantarlo y abrirle la visión espiritual. No obstante, el pobrecito permanece inactivo en sí mismo, entre la indiferencia y la rebeldía. Después de larga pausa, suspiró, continuando. Tal vez no sepas aún que tus hermanas Clara y Priscila viven también en el umbral sujetas a la superficie de la tierra. Estoy obligada a atender las necesidades de todos. Mi único auxilio directo descansa en la cooperación de tu hermana Luisa, aquella que desencarnó cuando tú eras pequeño. Luisa me esperó aquí por muchos años y fue mi brazo fuerte en los trabajos ásperos de amparo a la familia terrestre. Pero ahora, después de luchar valerosamente, a mi lado, en beneficio de tu padre, de ti y de las hermanas, observando la gran turbación que todavía sufren nuestros familiares en la tierra, regresó la semana pasada reencarnando entre ellos, en un gesto heroico de sublime renuncia. Espero, pues, que te restablezcas pronto para que podamos desarrollar actividades en el bien. Las informaciones referentes a mi padre me asombraron. ¿Qué clase de luchas serían las suyas? No parecía ser un sincero practicante de los preceptos religiosos. ¿No comulgaba todos los domingos? Extasiado con la dedicación maternal pregunté, ¿usted auxilia a papá a pesar de su unión con esas mujeres infames? No las juzgues así. Ponderó mi madre. Di más bien, hijo mío, nuestras hermanas enfermas, ignorantes o infelices. Son también hijas de nuestro Padre. No he hecho intercesiones solamente por Laerte, sino también por ellas, y estoy convencida de haber encontrado recursos para atraerlos todos a mi corazón. Me asombró aquella gran manifestación de renuncia. Pensé súbitamente en mi familia directa. Sentí el viejo apego a la esposa y a los hijos queridos. Ante Clarencio y Lisias anhelaba siempre manifestar sentimientos y callar indagaciones, pero el contacto materno me desinhibía. Algo me hacía sentir que mi madre no se demoraría por mucho tiempo a mi lado. Aprovechando el tiempo que corría acelerado la interrogué. ¿Usted que ha acompañado a papá tanto tiempo, no podrá informarme algo sobre Celia y los niños? Aguardo ansioso el instante de volver a casa y ayudarlos. Oh, estas inmensas nostalgias deben ser igualmente compartidas por ellos. ¿Cómo debe sufrir mi desventurada esposa con esta separación? Mi madre esbozó una sonrisa triste y dijo, he visitado a mis nietos periódicamente. Están bien. Después de meditar unos instantes, agregó, por ahora no debes inquietarte con el problema de auxiliar a tu familia. Prepárate en primer lugar para que tengamos buen éxito. Hay cuestiones que necesitamos dejarlas al Señor, en pensamiento, antes de trabajar en la solución que ellas requieren. Quise insistir en el asunto para obtener pormenores, pero mi madre no reincidió en él esquivándose con delicadeza.
La conversación se extendió envolviéndome en una sublime confortación. Más tarde ella se despidió. Curioso por saber cómo vivía hasta entonces, le pedí permiso para acompañarla. Me acarició dulcemente diciendo: «No vengas, hijo mío. Me esperan con urgencia en el Ministerio de Comunicaciones, donde se me suministrarán recursos fluídicos para la jornada de regreso en los gabinetes de transformación. Además necesito entrevistarme con el ministro Celio para agradecerle la oportunidad de esta visita». Dejándome en el alma durable impresión de felicidad, me besó y se fue. En casa de Lisias. No pasaron muchos días, después de la inesperada visita de mi madre, cuando Lisias me vino a buscar, atendiendo a una llamada del ministro Clarencio. Lo seguí, con sorpresa. Recibido amablemente por el magnánimo bienhechor, esperaba sus órdenes con enorme placer. «Amigo mío», dijo, afable, «de ahora en adelante está autorizado para hacer observaciones en los diversos sectores de nuestros servicios, con excepción de los ministerios de naturaleza superior». Enrique de Luna dio por terminado su tratamiento en la última semana, y es justo que aproveche el tiempo observando y aprendiendo. Miré a Lisias como a un hermano que debía participar de mi indecible felicidad en aquel instante. El enfermero correspondió a mi mirada con intenso júbilo. No cabía en mí de contento. Era el inicio de una vida nueva. De algún modo podría trabajar, ingresando en escuelas diferentes. Clarencio, que parecía percibir mi intraducible ventura, acentuó, haciéndose innecesaria su permanencia en el parque hospitalario: «Examinaré atentamente la posibilidad de ubicarlo en un nuevo ambiente. Consultaré algunas de nuestras instituciones». Lisias cortó su palabra exclamando: «Si fuese posible, estimaría recibirlo en nuestra casa mientras dure el curso de observaciones. Allí mi madre lo trataría como a un hijo». Miré al visitador en un transporte de alegría. Clarencio, a su vez, también le dirigió una mirada de aprobación, murmurando: «Muy bien, Lisias. Jesús se alegra con nosotros cada vez que recibimos a un amigo en el corazón». Abracé al servicial enfermero sin poder traducir mi agradecimiento. La alegría, a veces, hace enmudecer. «Guarde este documento», me dijo atentamente el ministro de Auxilio entregándome una pequeña libreta. «Con él podrá ingresar en los ministerios de regeneración, de auxilio, de comunicaciones y de esclarecimiento, durante un año. Transcurrido ese tiempo, veremos lo que será posible hacer con respecto a sus deseos. Instrúyase, mi amigo, no pierda el tiempo. El intervalo de las experiencias carnales debe ser bien aprovechado». Lisias me dio el brazo y salí embelesado de placer. Pasados algunos minutos, llegamos a la puerta de una graciosa construcción rodeada de matizado jardín. «Aquí es», exclamó el delicado compañero. Y con expresión cariñosa agregó: «Nuestro hogar, dentro de nuestro hogar». Al tañido suave de una campanilla, en el interior, surgió a la puerta una simpática matrona. «Madre. Madre», gritó el enfermero presentándome a ella alegremente: «Este es el hermano que prometí traerle». «Sea bienvenido, amigo», exclamó la señora noblemente. «Esta es su casa». Abrazándome continuó: «Supe que su mamá no vive aquí. En este caso tendrá en mí a una hermana en funciones de madre». No sabía cómo agradecer la generosa hospitalidad. Iba a emitir algunas frases para demostrar mi conmoción y reconocimiento, pero la noble matrona, revelando singular buen humor, se adelantó adivinándome los pensamientos. «Está prohibido hablar de agradecimientos. No lo haga. Me obligaría a recordar, de repente, muchas frases convencionales de la tierra». Todos nos reímos y murmuré conmovido: «Que el Señor traduzca mi agradecimiento en renovadas bendiciones de alegría y paz para todos». Entramos. El ambiente era sencillo y acogedor. Los muebles eran casi idénticos a los terrestres, los objetos en general mostraban pequeñas variantes. Cuadros de sublime significación espiritual, un piano de notables proporciones, y descansando sobre él un gran arpa tallada en líneas nobles y delicadas. Comprendiendo mi curiosidad, Lisias acotó jovial: «Como ve, después del sepulcro no encontró aún a los ángeles arpistas. Pero sí tenemos un arpa esperando por nosotros mismos». «Oh». Lisias cortó la palabra materna y cariñosa: «No seas irónico. ¿No recuerdas cómo el Ministerio de Unión Divina recibió al personal de elevación el año pasado cuando pasaron por aquí algunos embajadores de la armonía?» «Sí, mamá, solo quiero decir que los arpistas existen y que necesitamos crear audición espiritual para oírlos, esforzándonos por nuestra parte en el aprendizaje de las cosas divinas». Después de la presentación relacionada con mi procedencia, logré saber que la familia de Lisias había vivido en una antigua ciudad del estado de Río de Janeiro, que su madre se llamaba Laura y que, en la casa, tenía consigo a 2 hermanas, Yolanda y Judith. Allí se respiraba dulce y reconfortante intimidad.
No conseguía disfrazar mi contento y enorme alegría. Aquel primer contacto con la organización doméstica en la colonia me elevaba. La hospitalidad llena de ternura arrancaba de mi espíritu notas de profunda emoción. Ante la cantidad de mis preguntas, Yolanda me exhibió maravillosos libros. Notando mi interés, la dueña de la casa advirtió: en nuestro hogar, en lo que concierne a literatura, tenemos una enorme ventaja: los escritores de mala fe, los que destilan veneno psicológico, son conducidos inmediatamente hacia las zonas obscuras del umbral. Por aquí no se reforman, ni aun en el Ministerio de Regeneración, mientras perseveren en semejante estado de alma. No pude dejar de sonreír. Continué observando los primores del arte de la fotografía en las páginas que tenía a la vista. Enseguida Lisias me llamó para mostrarme algunas dependencias de la casa, demorándome en la sala de baño, cuyas interesantes instalaciones me maravillaron. Todo era sencillo pero confortable. No había vuelto todavía en mí por la emoción que me envolvía, cuando la señora Laura invitó a la oración. Nos sentamos silenciosamente alrededor de una gran mesa. Conectado un gran aparato, se hizo oír una música suave. Era el loor al momento crepuscular. Surgió, al fondo, el mismo cuadro prodigioso de la gobernación que yo nunca me cansaba de contemplar por las tardes en el parque hospitalario. En aquel momento, me sentía dominado por profunda y misteriosa alegría. Viendo un corazón azul diseñado a lo lejos, sentí que mi alma se arrodillaba en su templo interior, en sublime transporte de júbilo y reconocimiento. El amor, alimento de las almas. Terminada la oración, la dueña de la casa nos llamó a la mesa, sirviendo caldo reconfortante y frutas perfumadas que más parecían concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente sorprendido, oí a la señora Laura observar con gracia: realmente nuestras refacciones son aquí mucho más agradables que en la tierra. Hay residencias en nuestro hogar que las eluden casi por completo, pero en las zonas del Ministerio de Auxilio, no podemos prescindir de los concentrados fluídicos en vista de los pesados servicios que las circunstancias imponen. Gastamos gran cantidad de energías. Es necesario renovar provisiones de fuerza. Pero, eso ponderó una de las jóvenes, no quiere decir que solamente nosotros los funcionarios de auxilio y de regeneración vivamos necesitando de alimentos. Todos los ministerios, inclusive el de Unión Divina, los necesitan, si bien difieren en su substancia. En comunicaciones y en esclarecimiento hay enorme consumo de frutos. En elevación, el consumo de jugos y de concentrados no es reducido, y en la Unión Divina los fenómenos de alimentación alcanzan lo inimaginable. Mi mirada indagadora iba de Lisias a la señora Laura, ansioso de explicaciones. Todos sonreían de mi natural perplejidad, pero la madre de Lisias respondió a mis deseos explicando: nuestro hermano tal vez ignore aún que el mayor alimento de las criaturas es justamente el amor. De cuando en cuando, recibimos en nuestro hogar grandes comisiones de instructores, que nos proporcionan enseñanzas relacionadas con la nutrición espiritual. Todo sistema de alimentación, en las distintas esferas de la vida, tiene en el amor la base profunda. Aún aquí, el alimento físico, propiamente considerado, es simple problema de materialidad transitoria, como en el caso de los vehículos terrestres, necesitados de la colaboración de grasa y aceite. El alma en sí apenas se nutre de amor. Cuanto más nos elevemos en el plano evolutivo de la creación, más extensamente conoceremos esta verdad. ¿No le parece que el amor divino sea el alimento del universo? Tales elucidaciones me confortaban sobremanera. Percibiendo mi íntima satisfacción, Lisias intervino, acentuando: todo se equilibra en el amor infinito de Dios, y cuanto más evolucionado es el ser, más sutil es el proceso de alimentación. El gusano, en el subsuelo del planeta, se nutre esencialmente de tierra. El animal grande coge en la planta los alimentos de manutención a imitación de la criatura al succionar el seno materno. El hombre toma el fruto del vegetal, lo transforma de acuerdo con la exigencia del paladar y se sirve de él en la mesa del hogar. Nosotros, criaturas desencarnadas, necesitamos sustancias suculentas, tendientes a la condición fluídica, y el proceso será cada vez más delicado, a medida que se intensifique la ascensión individual. Por otra parte, no olvidemos la cuestión de los vehículos, añadió la señora Laura, porque, en el fondo, el gusano, el animal, el hombre y nosotros, dependemos absolutamente del amor. Todos nos movemos en él y sin él no tendríamos existencia. Es extraordinario, aduje conmovido. ¿No recuerda la enseñanza evangélica, amaos los unos a los otros? Prosiguió la madre de Lisias atenta: Jesús nos enseñó esos principios objetivando tan solo casos de caridad, en los cuales todos aprenderemos, más temprano o más tarde, que la práctica del bien constituye un simple deber. Nos aconsejaba, igualmente, a alimentarnos unos a los otros en el campo de la fraternidad y de la
Simpatía. El hombre encarnado sabrá, más tarde, que la conversación amiga, el gesto afectuoso, la bondad recíproca, la confianza mutua, a la luz de la comprensión, el interés fraternal, patrimonios que se derivan naturalmente del amor profundo, constituyen sólidos alimentos para la vida en sí. Reencarnados en la Tierra, experimentamos grandes limitaciones. Al volver a este mundo reconocemos que toda la estabilidad de la alegría es un problema de alimentación puramente espiritual. Se forman hogares, villas, ciudades y naciones en obediencia a tales imperativos. Recordé, instintivamente, las teorías del sexo ampliamente divulgadas en el mundo. La señora Laura, tal vez adivinando mis pensamientos, sentenció, que nadie diga que el fenómeno es simplemente sexual. El sexo es manifestación sagrada de ese amor universal y divino. Pero es apenas una expresión aislada del potencial infinito. Entre los matrimonios más espiritualizados el cariño y la confianza, la dedicación y el entendimiento mutuos permanecen muy por encima de la unión física, reducida entre ellos a realización transitoria. La permuta magnética es el factor que establece el ritmo necesario a la manifestación de la armonía. Para que se alimente la aventura, basta la presencia y, a veces, apenas la comprensión. Valiéndose de la pausa, Judith acotó, aprendemos en nuestro hogar que la vida terrestre se equilibra en el amor, sin que la mayor parte de los hombres se aperciba. Almas gemelas, almas hermanas, almas afines constituyen parejas y grupos numerosos. Uniéndose unas a las otras, amparándose mutuamente, consiguen equilibrio en el plano de la redención. Por tanto, cuando faltan compañeros, la criatura débil acostumbra a sucumbir en medio de la jornada. Como puede ver, mi amigo, objetó Lisias contento, también aquí es posible recordar el Evangelio de Cristo. No solo de pan vive el hombre. Pero antes de que se establecieran nuevas consideraciones, sonó la campanilla fuertemente. El enfermero se levantó para atender. Dos jóvenes de fino trato entraron en la sala. Aquí tiene, dijo Lisias dirigiéndose a mí gentilmente, a nuestros hermanos Polidoro y Estacio, compañeros de servicio en el Ministerio de Esclarecimiento. Saludos, abrazos, alegría. Transcurridos algunos momentos, la señora Laura dijo sonriente, todos ustedes trabajaron mucho hoy. Emplearon el día con provecho. No alteren su programa preferido por nuestra causa. No, olviden la excursión al campo de la música. Notando la preocupación de Lisias, la madre advirtió, vete, hijo mío. No hagas esperar a Lascinia. Nuestro hermano quedará en mi compañía hasta que te pueda acompañar en esos entretenimientos. No se preocupe por mí, exclamé instintivamente. La señora Laura esbozó amable sonrisa y respondió, hoy no podré compartir las alegrías del campo. Tenemos en casa a mi nieta, convaleciente, que llegó de la tierra hace pocos días. Salieron todos en medio del júbilo general. La dueña de la casa, cerrando la puerta, se volvió hacia mí diciéndome, van en busca del alimento a que nos referíamos. Los lazos afectivos, aquí, son más bellos y más fuertes. El amor, mi amigo, es el pan divino de las almas, la llama sublime de los corazones.